Muy bien. Primeramente, ¿cuál fue la motivación para que se dé esta modernización del Tratado de Libre Comercio América del Norte y que lo estuvo comentando el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump? La cuestión del déficit comercial que tiene Estados Unidos con México, eso es lo que motivó a Donald Trump a decir, vamos a modernizar este tratado. Estados Unidos está perdiendo con respecto a la economía mexicana, con un déficit del año pasado fue por encima de los 60,000 millones de dólares y a julio de este año los 42,000 millones de dólares. Entonces ese fue el argumento de Donald Trump para decir, vamos a entrarle a una renegociación del tratado. Polémicos artículos, como es el artículo 4, o el capítulo 4, perdón, del Tratado de Libre Comercio América del Norte, al igual que el 11 y el 19, que han sido los más polémicos en las mesas de negociaciones en las últimas 4 rondas que llevan a cabo. Entonces, el capítulo 4 habla de la cuestión relativa a los contenidos regionales. Estados Unidos propone incrementar esos contenidos regionales. Aquí estamos en un dilema porque hay 3 industrias importantes que son las que están generando más déficit, que es la industria automotriz, la de maquinaria y la manufacturera. Estas son las 3 industrias que están generando los déficits actualmente, pero se debe a los contenidos regionales. ¿Y por qué digo un dilema? Porque actualmente quien está generando los bienes intermedios, que es algo que hay que comentarlo muy bien, es Estados Unidos. Los bienes intermedios son aquellos que tienen valor agregado para la economía americana y que son las piezas de los automóviles o las piezas de las maquinarias o las piezas de las pantallas planas o las piezas de los refrigeradores. Desde 1991 a cierre de 2016, entre un 70 y un 77% es la venta de estas piezas por parte de Estados Unidos, ¿sí? Entonces México está importando lo que son bienes intermedios en esos porcentajes. Aquí se tienen las industrias, el clúster automotriz, el clúster de electrónica, el clúster manufacturero y el de maquinaria, donde se arman lo que es el automóvil, se arma el refrigerador, se arma la pantalla plana, etcétera. Y posteriormente se exporta ya armado. Entonces aquí está el dilema de un rompecabezas que quien está vendiendo los bienes intermedios que es Estados Unidos, México los arma, pero los arman las empresas americanas que están en México y posteriormente estas empresas americanas que están en México exportan hacia lo que es Estados Unidos, ya el rompecabezas finalizado. Entonces aquí estamos en una desventaja en este capítulo porque lo que pide Estados Unidos es pasar, y lo establece este capítulo 4, que el 62,5% debe tener contenidos regionales, es decir, que sea armado un automóvil, si nos vamos al sector automotriz, con el 62,5% de contenidos regionales de los 3 países. Pero Estados Unidos está aportando actualmente de ese 62,5% el 40% de contenidos regionales, es decir, del 40% de las piezas para armar un automóvil. El restante es el 10 Canadá y el 12,5 México, y el restante viene de China, ¿no? Que queda el 37,5%. Por lo general, la mayoría viene de China. También es una importación que realiza México y se tiene un alto déficit. Estamos hablando que el déficit que tiene México con China es también alrededor de los 60,000 millones de dólares. Y hay que hablar del déficit que tiene Estados Unidos con China. Estamos hablando que es mucho mayor al que tiene con México, que casi anda sobre los 400,000 millones de dólares. Para dimensionar un poco los déficits, para que vean que no es tan grave el déficit que tiene Estados Unidos con México, sino que tiene un mayor déficit con Estados Unidos. Por último, ¿qué debe atender Sonora o qué estaría en juego en Sonora en medio de esto? Para el caso de Sonora, y que está planteado dentro de la región, por eso hice hincapié en el sector automotriz, está la cuestión del ejemplo que va a tener la megaregión en cuanto a las cadenas de suministro que comenté hace un momento, esas cadenas de suministro que implica esos contenidos regionales, de pasarlo del 65 al 80, está el ejemplo de Lucid Motors, que Lucid Motors es una compañía de Tesla que se encarga de elaborar o fabricar los vehículos ligeros, eléctricos o semieléctricos, ¿no? Entonces, esto lleva a que se produzca
fabrica el automóvil en Mesa, en lo que es Arizona, y algunas piezas por ampliar el proceso de producción, ya sea de Ford o de otra industria aparte de Ford, que genere estas autopartes. Entonces aquí está el ejemplo de la megaregión de tratar de integrar esas cadenas de suministro entre lo que es el estado de Sonora y Arizona para poder potenciar lo que es el clúster automotriz, que es muy fuerte actualmente en México. Pero ante la renegociación del Telecán, queda como algo en veremos, ¿sí? Lo que es esta alternativa de apostarle a lo que son cadenas de suministros binacionales entre los dos estados que conforman esta megaregión. Entonces ahorita no se ha dicho nada sobre el aspecto de Lucid Motors. En verano fue la última noticia que se tuvo en este aspecto, una declaración de unos de los directivos de Lucid Motors de decir, nos vamos a trasladar a China, como lo hizo Ford con la inversión que tenía programada en San Luis Potosí, y después se comentó que iba a trasladarse a Hermosillo, y finalmente toma la decisión de irse a una de las ciudades emergentes más importantes de China. El caso de Lucid Motors también lo expresa el directivo, de irse a lo que es estas ciudades emergentes chinas, dado que ya no le conviene estar en lo que es la megaregión, y buscar alternativas. El gobierno del estado dio una declaración a través de la gobernadora diciendo que institucionalmente ellos no sabían nada de esto y que se están esperando noticias para sobre todo conseguir algunas inversiones para planchar lo que es la entrada de Lucid Motors a Sonora. Pero esa sería la afectación para Sonora, porque es el ejemplo de la megaregión, es lo que prácticamente es el eslabón de inicio para poder continuar con las otras inversiones como megaregión que se pueden atraer. La negociación o modernización del Telecán detiene esos convenios que se firmaron con el gobernador Ducey para poder darle una mayor presencia en captación de inversión extranjera directa a esta megaregión. Esa sería la afectación en el sector automotriz, y las otras afectaciones están en el sector de transporte. Uno de los convenios que se firmó en la última reunión de la Cumbre Sonora Arizona fue la cuestión relativa a que pasase el transporte con una sola revisión hacia Estados Unidos, dado que se da el cabotaje y lo que viene a ser el carretaje, que es estar cambiando de medio de transporte o de contenedores al momento de cruzar la frontera, hasta 7 veces es el cálculo que se tiene en la frontera de Nogales, de estar cambiando ya sea el medio de transporte o lo que es la carga, ¿no? Cambiarla de vagón. Entonces esto implica altas revisiones, y se firmó el convenio para que nada más sea una revisión, ¿no? Para que fluya lo que es el movimiento del comercio internacional. Ahorita que está la cuestión relativa a un aspecto del Tratado de Libre Comercio de Seguridad Nacional, pues también se detiene este convenio y va a haber una afectación, porque quienes se quejan acá son la industria, bueno, no la industria, sino el sector transportista, de que tardan mucho en cruzar a Estados Unidos, y sobre todo que no se pueden internar en territorio nacional estadounidense, porque es uno de los aspectos que estaba tratados en el Telecán original, de que a partir de 2008 iban a poder ingresar libremente hacia territorio americano, y desgraciadamente pues se fue a tribunales, al panel del Telecán para lo que es resolución de controversias, y no se ha resuelto en definitiva. Nada más se pueden internar 250 kilómetros hacia Estados Unidos. Entonces, y lo que argumentan también es que se regresan vacíos esos transportistas mexicanos. Entonces ahí está la polémica también de tratar de sacar convenios con la megaregión para que pueda haber un acuerdo de que pasen libremente con no tantas revisiones, pero que también se regresen con carga, no como actualmente que se están regresando vacíos. Muy bien. Te agradezco mucho, Joel. Estaremos en contacto, como siempre, para ver entonces las repercusiones y después de lo que nos diga el secretario. Muchas gracias. Muy bien, gracias y un saludo a la audiencia. Me voy con